Bienvenidos a Diálogo. En el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el secretario general Xi Jinping subrayó la tarea de construir una China regida por la ley. Entonces, ¿qué características debe tener un Estado de Derecho? ¿Qué diferencias y similitudes hay en el sistema jurídico de China en comparación con los de otros países? Para hablar de estos y otros temas, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú. Profesor Landa, es un gran placer que usted viene a mi programa otra vez. Al comienzo, ¿podría contarnos un poco sobre su sensación sobre este viaje a China? Sí, nuevamente para mí es un placer estar en su programa y tener la oportunidad de estar en China para participar de un encuentro anual que realiza la Academia de Ciencias Sociales, la sección de Derecho, para intercambiar puntos de vista sobre el Estado de Derecho y el desarrollo que hay en nuestros continentes. Y mi primera aproximación es ver cómo China, en estos últimos tiempos, ante la renuncia en parte de Estados Unidos en el liderazgo del comercio mundial o la protección del medio ambiente, ha asumido el reto, ¿no?, de postular una civilización ecológica y de alguna forma promover el libre comercio para la mejor y el bienestar, no solamente del pueblo de China, sino también de los pueblos del mundo, ¿no? Sí. Y creo que eso requiere también de grandes cambios en el propio Estado de Derecho de cada uno de nuestros países y a nivel internacional, ¿no? Sí. Creo que después de viajar varias veces a China y intercambiar opiniones con los expertos jurídicos de China, usted debe tener una impresión más profunda sobre el sistema jurídico de nuestro país. ¿Qué impresión tiene? Cada vez uno entiende más que el derecho es la expresión jurídica de un conjunto de tradiciones de un país, ¿no? Y en ese sentido, el Estado de Derecho, que se basa en el modelo occidental desde la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, en lo que es la división del poder y respeto a los derechos ciudadanos, tiene obviamente en China raíces y experiencias que tienen una singularidad especial por sus orígenes históricos, su concepción filosófica de la noción de comunidad, de pueblo, y en esa medida tiene matices especiales, ¿no? De ahí que pueda convivir, ¿no?, un modelo, por ejemplo, de un Estado de Derecho en China con un partido que es el líder, ¿no?, el Partido Comunista concretamente, ¿no?, con un sistema de gobierno que tiene características de una democracia popular, que tiene diferentes formas de entender la democracia electoral en Occidente, pero que las finalidades de alguna forma son las mismas, es decir, basada en la voluntad popular, promover el bienestar del pueblo, desde el punto de vista no solamente material, sino también desde un punto de vista de libertades, ¿no?, que se va dando progresivamente, ¿no?, y para lo cual la educación es muy importante, ¿no? José Martí, el gran líder cubano, decía, ¿no?, que a través de educación el hombre se hace libre, ¿no?, y la educación requiere información, ¿no? Yo creo que entonces hay convergencia en torno al bienestar, no solamente ya individual, sino colectivo de la comunidad, y protegiendo su medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Bueno, este año, si decimos que en China ha ocurrido un asunto muy importante, que es el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, me han dicho que usted también ha leído el informe del presidente Xi Jinping en el Congreso. ¿Qué fue lo que más le ha impresionado? En primer lugar, ver cómo el líder de China expresa, ¿no?, una opinión, obviamente a largo plazo, hasta mediados del presente siglo, 2050, y con diferentes etapas, ¿no? Primeros 15 años, ¿no? Segundo, reafirmar, ¿no?, la unidad del pueblo, el liderazgo de su partido, los objetivos de la continuidad, ¿no?, de no perder en la carrera la orientación del modelo socialista de economía, con una vocación de bienestar del pueblo, pero sobre todo también de que los desafíos del nuevo mundo hacen que China replantee cuál es su mirada hacia el futuro. Y entonces requiere un nuevo pensamiento para una nueva era. Y de esa perspectiva establece algunos puntos importantes, ¿no?, que desde el punto de vista del derecho rescato el del fortalecimiento del Estado de Derecho, precisamente entendido bajo la perspectiva de la experiencia china,
donde la finalidad es el bien común, ¿no? Lo que a veces en América Latina se llama este bienestar que tiene un origen en los pueblos indígenas en Bolivia y Ecuador, ¿no? Sí. Y ese bien común o bienestar, en otras palabras, es una búsqueda también que el pueblo chino, a través del informe del secretario general Xi Jinping, postula, ¿no? Y eso entonces tiene que verse también relacionado con los derechos, ¿no?, que se deben fortalecer para lograr ese bien común. Y es el desafío que el nuevo Estado de Derecho, que se va profundizando, busque la equidad, un mejor desarrollo para el pueblo, luchar contra la corrupción, que es un mal también de muchos estados, ¿no? Y en ese sentido creo que ese plan a mediano y largo plazo deberá tener algunas metas concretas, ¿no? Como fortalecer la justicia también, ¿no? Hacerla más neutral, más independiente. Claro, yo particularmente hubiera deseado, por mi experiencia como expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, que se viera el estudio de la creación de una Corte Constitucional o un Tribunal Constitucional, como ocurre en muchos países, ¿no? Con otras experiencias, claro, como España, Alemania, Italia, ¿no? O América Latina, Perú, Colombia, porque en algunos países como los nuestros nos ha servido mucho entender que el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere de una corte especializada en atender concretamente la protección de los derechos ciudadanos, no solamente libertades, sino también derechos sociales sobre todo, y de otro lado también luchar contra la corrupción con un órgano judicial especializado por los abusos del poder que se dan a veces a todos los niveles, ¿no? Sí. En mi país, por ejemplo, en la actualidad, tenemos un expresidente Fujimori que está cumpliendo condena por violar derechos humanos y por corrupción, ¿no? Y están siendo investigados también otros expresidentes, porque en un Estado de Derecho la ley se aplica para todos por igual, sea el presidente, sea un ministro, un funcionario o un ciudadano de a pie. Sí. Pero claro, cada país tiene una solución para sus problemas. Hay que esperar cómo resulta, ¿no?, la experiencia en el sistema de las nuevas reformas que plantea el secretario general Xi Jinping, ¿no? Sí, claro, usted acaba de mencionar un aspecto que es Estado de Derecho. Claro, el presidente chino Xi Jinping también mencionó que China quiere construir una China regida por la ley. Entonces, además de tratar a todos iguales, ¿qué otras características debe tener un Estado de Derecho? Yo creo que no basta únicamente que la ley sea igual para todos, sino también en la aplicación de la ley. Porque puede que la Asamblea apruebe una ley, pero la aplicación que hacen los gobiernos, las provincias, las autoridades, los municipios, puede que sea una aplicación que no sea conforme. Y frente a esos desvíos de la aplicación de la ley, está lo que se llama el sistema judicial para controlar esos excesos o desviaciones. Sí. Por eso el fortalecimiento del Poder Judicial que plantea también el informe es muy importante, y eso requiere un trabajo técnico de cada país, de cómo interpreta sus leyes, cómo aplica las leyes, y que haya una suerte de una jurisprudencia que sea homogénea, porque también puede ser que un juez de una provincia aplique la ley de una manera y un juez de otra provincia aplique de otra manera. Eso se requiere entonces que existan precedentes judiciales que uniformicen una política jurisdiccional para que los derechos los reciba cada ciudadano con igualdad de interpretación. Eso también es un tema interesante a ver cómo se desarrolla en el futuro. Sí, es cierto. Bueno, en los últimos años, sin duda, China presta gran atención y esfuerzo en construir un país con apego a la ley. Y, claro, los esfuerzos son muchos, pero ¿cómo es el resultado? Según su observación, ¿cómo valora los avances que ha logrado China en este aspecto? Yo creo que progresivamente se ha ido China modificando no solamente su ley, sino también su constitución. Por ejemplo, quiero rescatar que el año 2012, en febrero, se modifica la constitución china para eliminar la pena de muerte para ciertos delitos contra el patrimonio del Estado, ¿no? Y lo recuerdo porque un ciudadano chino, Ho Wing, en castellano se pronuncia así, fue detenido en Lima por delitos contra el patrimonio del Estado por contrabando. Sí. Y solicitó entonces el gobierno chino, en base al tratado de extradición, que fuera enviado a China para ser juzgado, ¿no? Sí. Y en el proceso de extradición se derogó la pena de muerte para ese tipo de delitos en China, pero había dudas en el Perú si se iba a aplicar la nueva ley o la vieja ley. La vieja ley decía pena de muerte, la nueva ley ya no había pena de muerte, ¿no?
Y entonces este ciudadano utilizó la protección constitucional que la Constitución peruana tiene para cualquier ciudadano, nacional o extranjero, del habeas corpus, es decir, no ser expulsado si su vida peligra en otro país que lo está reclamando. En esa medida hubo todo un proceso ante el Tribunal Constitucional y también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitaron suspender, ¿no? Pero se suspendió hasta cuando el gobierno de China ya acreditó que no se iba a aplicar la pena de muerte, porque hay un principio jurídico básico, es que se aplica la ley penal que más favorece al reo, no más la que más perjudica. Entonces, como la ley penal que más favorece al reo era la ley última, que ya no tiene pena de muerte, se le extraditó el año pasado, ¿no?, a China para que sea juzgado de acuerdo con las leyes vigentes y reciba la pena y la sanción correspondientes, ¿no? Pero China solicitó la extradición en 2008 y su aplicación fue en 2016. Ese proceso duró 8 años. ¿Por qué es tan largo? Por un lado, el señor Houlin hizo uso de su derecho de oponerse a ser extraditado, porque el Perú en su constitución reconoce en la extradición de que si hay una persona que es perseguida políticamente por otro Estado, el Perú examina si es razones políticas o no, y si hay razones políticas, no lo extradita. Pero aquí el problema no era que había razones políticas, eran razones de un delito. El problema es que el Perú, que ha suscrito una convención, la de Naciones Unidas tiene una declaración universal que protege la vida y establece que si la pena de muerte existe, debería derogarse poco a poco. Y el Perú tiene pena de muerte para caso de terrorismo y para caso de guerra exterior. No tiene pena de muerte para delitos graves contra el Estado por el patrimonio. De modo tal que si captura a un norteamericano o un chino o cualquier otro país que tiene pena de muerte para otros delitos, el Perú no podría extraditarlo. O sea que es su regla general. Entonces, el señor apeló de esto para plantear no solamente un habeas corpus, que demoró 3 años, ¿no?, sino también fue a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, que es un sistema de protección universal a nivel de la región de los derechos humanos. O sea, hizo uso de todos los recursos, argumentando que su vida estaba en peligro y si bien los bienes públicos son muy importantes para el Perú, su artículo 1 de la Constitución dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea que va a tener que demorar lo que demore para, digamos, tener la claridad de que está siendo extraditado no por razones políticas y que no peligra la vida, sino que pueda ser extraditado, ¿no? Entonces, y así fue, por eso hubo una demora. Pero no es lo usual, no es lo usual. Sí, pero sin duda es el primer caso exitoso de la extradición de un sospechoso de Perú a China, incluso de América Latina a China. Entonces, ¿qué significado tiene usted? ¿Cree que usted que el éxito de este caso? Yo creo que hay que fortalecer la cooperación judicial entre los estados y perfeccionar también el conocimiento de la ley de cada estado, porque de pronto en China sorprende que haya demorado los años que ha demorado, pero sus expertos deben conocer cuál es el sistema de los habeas corpus, el sistema constitucional de protección de los derechos o el sistema interamericano de protección de los derechos. Porque claro, como China no tiene corte constitucional y no tiene un sistema asiático de protección de derechos, entonces por eso sorprende. Y en esa medida creo que hay que fortalecer los vínculos entre los sistemas legales de los ministerios de justicia, del Poder Judicial, de la academia, de juristas, como estamos trabajando. Vocales de la Corte Suprema también del Perú han venido a China el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que se está, a partir de este caso, incentivando estas relaciones y de pronto habrá que hacer investigaciones conjuntas, ¿no? Como es el sistema judicial penal, el sistema constitucional, el sistema civil, o el de la propiedad intelectual, ¿no? Porque también hay muchas inversiones chinas en Perú y de pronto también presentan interrogantes. Conversaba con unos funcionarios del Banco de China en Perú, que todavía no abre oficinas, y me contaban que ya llevan también varios, no sé si años ya, solicitando el permiso y no logran tener el permiso. Claro, no sé los detalles, no soy abogado obviamente, pero me sorprendió un poco, ¿no?, que te esté demorando. Yo creo que esos temas pasan por estudiar previamente cuál es el sistema legal en materia bancaria, financiera,
de inversión minera, Sí. las reglas ambientales, las reglas tributarias, laborales, para que cuando lleguen las inversiones no haya sorpresas de que por qué no hay una licencia, por qué no se puede explotar, ¿no? Todavía, ¿no? ¿Por qué demora, ¿no? Pero tengo una impresión de que el intercambio jurídico entre China y Perú o entre China y América Latina está lejos en comparación con el intercambio comercio económico entre las dos partes. Sí. ¿Estás de acuerdo? Es cierto que la economía ha crecido mucho más rápido, pero también hay que entender que siempre el derecho va un poco detrás de los avances tecnológicos, de los Sí. avances del comercio, que cubren necesidades muy importantes de las Sí. poblaciones. Pero estamos programando también un encuentro internacional entre China y América Latina para estudiar las reglas legales de la inversión, ¿no? Claro. En torno a la propiedad intelectual, a la propiedad, los contratos, los tributos, el medio ambiente, el derecho al trabajo, ¿no? Tenemos diseñado ya ese plan y lo estamos presentando, ¿no? A las instancias correspondientes para el apoyo, ¿no? Es un proyecto que ya se dio en Chile 2 veces, se ha hecho ese encuentro y ahora proyectamos hacerlo en Perú. Esperemos que se concrete, ¿no? Sí, claro, los empresarios que tienen interés de invertir en otros países también necesitan ese tipo de apoyo jurídico para conocer mejor el otro país, para evitar los fracasos por falta de conocimiento de la ley. Sí. Entonces, ¿tiene usted algunas sugerencias a los empresarios? Por ejemplo, los empresarios chinos que tienen interés de invertir en su país. ¿Cómo no? Yo diría que América Latina y el Perú en particular es un país muy abierto a las inversiones y a los extranjeros, ¿no? Ahora, es cierto que los empresarios tienen a veces contradicciones porque encuentran limitaciones, otras formas de entender, pero me parece que deberían ellos también promover, los empresarios chinos, a estudiosos, grupos de investigación, de intercambio, para que puedan estudiar la realidad de las inversiones y tener así como un manual de cómo es la realidad, más que lo que diga la norma, ¿no? Claro. Y eso, siendo un aporte financiero, podría ayudar a un grupo de investigadores de China y de América Latina y Perú para que se transforme en documentos, ¿no? Informes que sean accesibles de entendimiento de la realidad jurídico, económica, social, ambiental, minera, para mejor llevar a cabo las inversiones de China o de peruanos que comercian también con China, porque también hay muchos peruanos que vienen a China a vender productos, ¿no? Y a veces también desconocen las reglas del sistema jurídico chino administrativo, ¿no? Sí. De modo tal que hay una tarea pendiente para el desarrollo académico, ¿no? Volvemos a hablar sobre la construcción de un Estado de Derecho. Yo creo que para esto necesita esfuerzo de 2 aspectos. Por una parte, hay que tratar de completar este sistema jurídico, que es tener suficiente ley para garantizar todas las cosas. Y por otra parte, es para garantizar que la ley sea respetada, sea cumplida en toda la sociedad, que sea todos los derechos y los poderes deben ser restringidos por la ley. Pero la segunda parte es más difícil. ¿Cómo podemos lograr la segunda parte, garantizar la segunda parte? Yo pienso que la ley no crea realidades. Lo que la ley debe ofrecer es establecer los lineamientos, los caminos por donde debe transcurrir la realidad. Es como los durmientes de un tren, ¿no? Entonces el tren va a pasar por donde está el camino señalado. Entonces la ley es ese camino, no es el tren. El tren es las fuerzas económicas, las fuerzas políticas, la voluntad y acuerdo de seguir ese camino que está establecido en la ley. Porque si la ley está forzando situaciones, no va a poder ser respetada. Claro, también se exige que los dirigentes de los estados hagan cumplir la ley y el orden, ¿no? Y para eso está el sistema judicial o el sistema policial, ¿no? De modo tal de que hay que dar una combinación adecuada de establecer esas reglas y hacerlas respetar. No solamente a través de los jueces o de la policía, ¿no? Sino también a través del convencimiento, ¿no? Y yo creo que hay formas de diálogo, ¿no? Los empresarios chinos de pronto podrían dialogar con los empresarios peruanos o los gobernantes peruanos con los gobernantes chinos a diferente nivel y establecer ciertos pactos, ciertos acuerdos, ¿no? Bilaterales, ¿no? Que pueden estar en tratados o también en prácticas comunes a efectos de facilitar la interpretación y la aplicación de las leyes, ¿no? Yo creo que eso hace que no sea tan formal
en estricto, sino también que se deje un poco a las fuerzas de la realidad, ¿no? Sí. Porque hay un viejo, antiguamente se decía en Roma, ¿no? Sí. Summa ius, summa inuria, significa demasiado derecho también es demasiada injusticia. Hay que saber aplicar el derecho hasta dónde, ¿no? Sí, es cierto, pero también ahora está apareciendo unos vacíos legales, sobre todo con el desarrollo, rápido desarrollo de Internet móvil. Sí, Recordamos que hace 1 o 2 años cuando apareció el Uber, sí. en muchos países han causado problemas. No podemos encontrar una cláusula en las leyes para decir si los taxistas del Uber son legales o no. Es cierto. Sí, entonces yo creo que ahora con el rápido desarrollo del Internet móvil, el sector jurídico está enfrentando un problema, un nuevo desafío, que no podemos seguir el desarrollo del Internet. Y el Internet está creando unas cosas nuevas que no podemos resolver con las leyes actuales. Así es. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Yo creo que siempre la tecnología, el cambio económico, ¿no? Avanza más rápido que el derecho. El derecho a veces está tratando de actualizarse. Entonces, es cierto que en el caso Uber también, yo estaba en Buenos Aires hace un mes y había una huelga, ¿no?, de los taxistas porque Uber no estaba permitido o en Brasil estaba sancionado, ¿no? Sí. Entonces no hay reglas comunes. En unos países sí, en Perú, en Lima funciona Uber, pero en España está prohibido, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la telefonía móvil abre lo que se llama la economía cooperativa, ¿no? O sea, esos trabajos por el cual yo pongo mi auto en una estación de tren a la salida y digo, quienes quieran ir a tal ciudad, yo los llevo, ¿no? Me pagan tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Es una libertad de poder usar mi auto y llevar a quien quiera o es un negocio que requiere licencia, permiso, pagar impuestos, ¿no? Y si la seguridad de los pasajeros, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado, cuando no hay esas leyes y se aprovecha esos vacíos, que puede ser a nivel tributario, están los papeles de Panamá, la evasión fiscal, ¿no? U otros temas, ¿no?, graves, la justicia es la que debe ir resolviendo caso por caso. Y debe haber un diálogo entre la justicia y la legislatura, porque la legislación, el legislador debe ver que hay varios casos que los jueces están señalando que eso es contrario a la ley, contrario al derecho, ¿no? Yo creo que Uber, en particular, está infringiendo lo que se llama la interdicción de la arbitrariedad. ¿Qué significa? En el Perú, la Constitución prohíbe el abuso del derecho. ¿Qué es el abuso del derecho? Yo ejerzo mi derecho, pero de forma excesiva, desproporcionada, arbitraria. Yo tengo un auto y yo puedo manejar, pero en la medida que no cumplo los requisitos para ser taxista, pero presto un servicio que digo que no es de taxi, sino que programo una aplicación en mi celular y quienes quieran entrar a esa aplicación puede solicitar el transporte. Entonces estoy evadiendo lo que la ley está prohibiendo. Estoy usando lo que se llama simulación. Lo que una ley me prohíbe, porque yo no puedo ser taxista sin licencia, sin permiso, sin pagar impuestos, pero uso otra norma que me permite el libre tránsito para llevar a cabo una finalidad que está prohibida. Eso se llama abuso del derecho o fraude a la ley. Entonces yo creo que esos casos deberían ser objeto de una regulación específica para prohibir o regular o que paguen impuestos o que se registren, ¿no? Sí. Y por ejemplo en mi país, en Lima, yo no puedo usar Uber porque tengo que tener que pagar a través de internet, no puedo pagar en efectivo. Porque si uno paga en efectivo tendría que darme un recibo. Y si me da un recibo público tendría que tener una licencia. Sí. Entonces ellos lo que hacen es pagar por internet nada más, con lo cual no hay registro. Entonces yo creo que hay que evitar esos abusos del derecho, ¿no? Para garantizar servicio público para todos, es cierto, pero regulado, ¿no? Con tarifas, ¿no?, competitivas, ¿no? Sí. Pero ese tipo de asunto va a aparecer con más frecuencia en el futuro. Sí. Sí, por ejemplo, va a haber muchas empresas financieras por Internet. Entonces, cuando aparecen estas cosas y en las leyes actuales no tenemos cláusulas para definirlas, entonces, ¿cuál es la forma que cree que es más adecuada para tratar, por ejemplo, el gobierno? Por ejemplo, es primero evitarlo
y prohibirlo y luego analizar o déjalo desarrollar y observar los problemas que está ocurriendo y luego toma medidas para resolver los problemas. ¿Cuál es la medida más apropiada? Yo creo que todo Estado tiene tres posibilidades frente a estos nuevos fenómenos. Puede abstenerse y ver cómo funciona y después tomar medidas, o puede prohibir hasta que dé una norma que regule, o puede promover también, ¿no? Entonces, dependerá, yo creo que la política de Estado para saber si toma esas actitudes, neutralidad, freno o avance. En Perú, por ejemplo, el organismo regulador de la telefonía móvil hace un mes ha suspendido un nuevo servicio que las compañías de telefonía móvil estaban ofreciendo, que permitía un uso de banda ancha, ¿no?, con ciertas facilidades para la mejor comunicación, pero habían cláusulas así en letra muy pequeña, ¿no?, que no eran muy claras qué consecuencias iban a tener para el usuario, el consumidor. Entonces el organismo regulador del Estado ha dicho, espérate un momento, mejor vamos a estudiar bien qué consecuencias van a tener, porque después los reclamos son contra las empresas y contra el Estado, por no proteger al usuario y al consumidor. Sí. De modo tal, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad de dirigir, orientar, ¿no?, y corregir los errores del mercado en aras de proteger también a los ciudadanos. Y no hay que esperar que el ciudadano esté dañado para decir vamos a dar la ley, sino hay que prever, sin desalentar la inversión, la tecnología, ¿no?, sino facilitándola, pero con prudencia, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que corresponde a un mundo cambiante tecnológicamente y que puede uno quedar afectado, ¿no? Por ejemplo, en estos desarrollos tecnológicos, el almacenamiento de datos en WhatsApp se ha perdido como 30 millones de datos porque hay robos, ¿no?, o de otras, Yahoo, ¿no? Sí. Entonces, claro, y el ciudadano no sabe esa información porque el Estado no supervisa a las empresas. ¿Y qué otras cosas? Mis cuentas bancarias, mis números secretos, ¿no? Todo está en manos del Internet. Esos son nuevos problemas aparecen con el desarrollo de tecnología. Y el Estado dice, no, para que desarrolle tecnología hay que dejarlos, pero está comprometiendo la seguridad, el bienestar, ¿no? De modo tal que yo creo que alguien debe proteger al ciudadano. La empresa no lo va a proteger usualmente porque tiene un interés particular, ¿no? Sí. Sino el Estado, en todo caso, es el que debe crear ese tipo de reglas. Ahora, para cerrar ese punto, el derecho puede resolver el problema a través de normas legales específicas, pero también puede resolver a través de principios. Hoy por hoy, con el desarrollo tecnológico y las nuevas demandas, si no hay una ley, lo que se aplica son principios. Principios son normas mucho más abiertas, mucho más generales. Como decía, el principio de interdicción de la arbitrariedad. Está prohibida la arbitrariedad. ¿Qué es la arbitrariedad? Un juez tiene que decidir en cada caso qué es arbitrario. Sí. Pero por lo menos el ciudadano no va a estar desprotegido. De modo tal que los principios de igualdad y no discriminación, el principio de solidaridad, y a nivel de informática, ya que hablamos, hay principio, por ejemplo, de neutralidad, que una empresa que presta un servicio de informático y ofrece también comunicaciones, no puede dar una oferta que favorezca a su empresa, restringiendo a otras empresas que están en el mercado. Sí. Entonces, ese principio de neutralidad está consagrado ya en el Perú, en Estados Unidos, ¿no? El principio, por ejemplo, del derecho al olvido. La información que se registra en Internet debe tener un periodo de olvido, ¿no?, salvo que sea una persona pública, ¿no?, que tiene un pasado que hay que conocer. El principio, obviamente, del derecho a la privacidad también, ¿no? Uno puede tener acceso a la información de lo que quiera, pero sin afectar aspectos sensibles de una persona, ¿no?, claro, que no es una persona pública, ¿no? De modo, el principio, entonces, que va desarrollando también estas nuevas tecnologías, es que, como en el caso del medioambiental también, ¿no?, el principio de desarrollo sostenible, el principio precautorio, ¿no? En fin, cada disciplina va creando sus principios que no son reglas específicas, pero significa que esos principios hay que estudiarlos, trabajarlos en cada caso concreto a través de jueces o funcionarios que conocen la materia. Sí, cada uno debe tener el derecho del acceso a Internet. Sí. Digo que cada uno también debe tener el derecho de ser protegidos. Sí. Dentro y fuera del Internet. Sí. Eso es muy importante. Profesor, muchas gracias. Es una gran alegría invitarle otra vez a mi programa. Muchas gracias a usted por tu programa. Un placer estar acá.